chicas? Espero estén muy bien. La clase de hoy es un abordaje breve y teórico sobre lo que son navegadores de internet. Vamos a entender un poquito cómo es que funcionan, sobre todo para saber exactamente cómo nosotros podemos plantear servicios a través de ellos y pues también cómo podemos desarrollar proyectos a través de los exploradores web. Una de las cosas importantes es que para entender lo que es un navegador web es importante entender lo que es la arquitectura cliente-servidor. Por lo que si no recuerdan cómo era, les invito a volver a ver la clase en la que veíamos este término. Ahora, los navegadores de internet no es otra cosa más que una aplicación para acceder al vasto mundo, a la vasta información que existe en internet. Y por supuesto ese internet lo vamos a definir eh, como una red de redes. Vamos a estudiar primeramente cuáles son las redes que existen. Primero existe la red de área local o la LAN, como son las redes que hay en las casas o las redes que hay en empresas pequeñas. Son conexiones de diferentes dispositivos, celulares, computadoras, televisores, todo en un área de unos 500 metros cuadrados. Usualmente se utilizan en la casa, en una empresa pequeña, en uno o varios edificios, como por ejemplo, no sé, cuando ustedes van a un supermercado y en el supermercado tienen wifi. Esa wifi viene de una LAN, de un router que está emitiendo una señal, pero que realmente viene de una red de área local. Ahora, existen otro tipo de redes. Ya vimos la LAN, que es la local. Después está la CAN, que es la de campus. Se suelen tener en universidades, como la que tenemos en la UCR, la AURI. Y después está la MAN, que es la metropolitana, como la que estamos teniendo en lugares públicos. No sé si se han acercado en Cartago, en San José, algunos parques dicen que hay acceso gratuito a Wi-Fi. Es porque es una red metropolitana de diferentes cuadras que involucra diferentes áreas de una ciudad. Usualmente involucra espacios para compartir, ¿verdad? Parques, monumentos, museos, en fin. Y finalmente tenemos la WAN, que es la red global. Esta es la que más nos interesa hoy porque WAN es lo que nosotros conocemos como el Internet. No existe otra más que el Internet. Y el Internet nace de la sigla o el anagrama de International Network, ¿verdad? Internet. Y lo que es no es otra cosa más que la red global de redes, es decir, una red que interconecta todas las redes, la metropolitana por un lado, la del campus por otro, y las muchas LAN que existen en el mundo se conectan todas a una misma red que se llama Internet y en la cual convergen millones de computadoras. Y ahora no solamente computadoras, sino que todo dispositivo con conexión a Internet como los celulares, las tabletas, los relojes inteligentes, los televisores inteligentes, en fin. Ahora, ¿de dónde viene Internet? Internet tiene su origen en la milicia. Tenemos que irnos a la década de 1960, cuando, si no me equivoco, es el Pentágono, empieza a desarrollar estas estrategias de comunicación como una forma de tener una ventaja militar frente a cualquier disturbio o amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces ellos crean protocolos para que las computadoras de aquel entonces puedan comunicarse entre sí y no tener que depender de llamadas a larga distancia o algún otro elemento como el correo postal o el correo interno para tener información y comunicación de forma inmediata. Esto lo que permitió fue crear un montón de estándares. Sin embargo, la milicia lo tuvo un rato, no le pareció tan interesante, empezó a desarrollar otro tipo de comunicaciones un poquito más avanzadas y dejó el internet a la libre. En ese entonces los académicos toman el control del internet y empiezan a verlo un poco para intercambiar documentos científicos. Sin embargo, tampoco le dimos mucha importancia desde la academia, y es cuando el mercado toma el internet y dice, esto tiene un gran potencial. Y ahorita todo lo hacemos en internet. De hecho, la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook de estos días es un muy buen ejemplo de cómo está impactando el internet en nuestras vidas y de cómo la usamos para muchas cosas de nuestra cotidianidad. Y es porque el internet termina siendo un medio mercantil en el que
podemos obtener servicios e información de forma gratuita, pagándola a través de nuestros datos para que estos nos regresen con publicidad enfocada hacia nosotros. Entonces, el Internet es una gran valla publicitaria en donde nosotros ofrecemos nuestros datos como clientes potenciales para que a cambio nos den correo electrónico, videos gratis en YouTube, música, libros, PDFs y infinidad de servicios de la web 2.0 que tenemos hoy en día. Ahora, para llegar a este punto tuvimos que pasar por una evolución muy grande con respecto a los estándares, en especial porque para 1960 no era tan sencillo comunicar una computadora con otra. De hecho, todavía en los 90s o en los 80s también era complicado pensar en que una IBM se comunicara con una Toshiba y que una Toshiba de pronto se comunicara con una HP. ¿Qué es lo que sucede? Que para solucionar estos problemas, porque cada computadora está desarrollada en tecnologías diferentes, se crean protocolos de transferencias. Y esos protocolos son los que permiten hoy el Internet. El HTTP no es otra cosa más que un protocolo de transferencia de archivos de hipertexto. Eso es lo que significa HTTP. Después tenemos el FTP, que es el protocolo para transferencia de archivos, que suele ser un poquito más pesado porque transfiere no solamente HTML, puede transferir cualquier otro tipo de archivos. El STP, que lo utilizamos para correos electrónicos, en fin. Todos estos protocolos son los que empiezan a constituir esta interconectividad que tenemos en la red de redes, lo que viene a darnos un montón de estándares que se abren al mundo, y esos estándares abiertos no están privatizados, es decir, nadie nos cobra por utilizar esos estándares, nos cobran por la conectividad. Las compañías cableras o las compañías que nos venden el servicio de internet, pero nadie nos cobra por acceder a internet. La conexión sí, pero el acceso como tal no. Eso nos permite que tengamos dos características: libre uso y sin licencia ni acuerdos. Sin embargo, sí existe un consorcio de internet que intenta regular un poco todos estos pasos para que esta experiencia sea mejor para todos nosotros y también un poco más segura. Es ahí donde empiezan los certificados de internet. También podemos tener ciertos lineamientos para saber cómo crear el sitio web de acuerdo a los estándares de búsquedas, y también podemos tener algunos lineamientos sobre todo en la programación. Es decir, estos grandes consorcios de internet son los que definen cómo se estructura el HTML, ahora el HTML5 por ejemplo, cómo funciona la consulta para que nuestros sitios web tengan una buena recuperación en internet, en fin. Ahora, este grafiquito que les construí es básicamente lo que funciona el internet. Les hablé de las LAN, de las WAN, de las MAN, que son todas estas redes. Cuando nosotros tenemos varias computadoras conectadas entre sí, como por ejemplo en una escuela, tenemos una LAN. Cuando tenemos el Wi-Fi de la casa y conectamos la computadora de escritorio, el celular y la laptop, pues tenemos un Wi-Fi que al final y al cabo es una LAN que se conecta al internet. Cuando andamos con una portátil conectada a internet, o una tableta o un celular por 4G, también se conectan a internet. Y las compañías lo que tienen son grandes salas con muchos servidores que nos permiten interconectarnos a internet, que es también redes de tipo LAN. Ahora, ¿qué sucede? Que estos servidores, ya habíamos hablado la estructura cliente-servidor, se le llama servidor porque ofrece un servicio en específico que los clientes, que son las computadoras más livianas, leen mediante las conexiones que podamos tener. Es decir, internet es la suma de todas estas conexiones y la interconexión y comunicación de una red a otra. Ahora, ¿cómo podemos describir los navegadores de internet? Bueno, según López Yepes, un navegador de internet es una aplicación que proporciona la forma de visualizar e interactuar con la información que proporciona la World Wide Web. Los navegadores son auténticos visualizadores multimedia. Es decir, nuestro navegador lo único que nos está permitiendo es no ver código, no ver unos y ceros o HTML, sino que ver botones, enlaces, imágenes en movimiento, videos, colores que se cambian unos a otros,
Eso es lo que permite el navegador. El navegador realmente no es pesado, no tiene mucha más estructura compleja que la que es interpretar un código y mostrarnos algo diferente. Utilizan el protocolo HTML, ¿verdad? El HTTP, y tiene mucho que ver con esto que les menciono del cliente servidor, ¿verdad? Que ya lo vimos todo en una clase. Ahora, algunos de los navegadores que existen en este momento son para desktop, Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari. Internet Explorer evolucionó a Edge y también tenemos Opera. Para móviles existen los operadores nativos. ¿Qué son navegadores nativos? Los navegadores nativos son como por ejemplo el navegador que trae por defecto Android o el navegador que trae por defecto iOS, ¿verdad? Que suelen ser desarrollados por la compañía que construye el celular y desarrolla el software para el celular, y por supuesto ya vienen preinstalados en el celular. También tenemos Chrome, Opera Móvil, Firefox, entre otros. Ahora, esta imagen que ustedes ven acá es un sitio web y esto de aquí abajo es el código HTML que lo hace posible. De hecho, si ustedes pueden ver aquí con un detenimiento, van a ver lo mismo del menú que está en esta ventana. Dice que es biografía, bodas, retrato, comercial, ¿qué más dice? Portafolio y contacto, ¿verdad? Es justamente lo que tenemos aquí, solo que todo está construido con un código que me permite que se vean de cierta manera, en cierto orden, y bueno, además de este código hay un archivo CSS que nos permite visualizar todo esto, pero el explorador lo que hace es que nosotros no veamos todo esto y que cuando naveguemos, por ejemplo aquí dice jairogamos.com, no naveguemos en un 192.168. No nos pone a navegar entre IPs, que es como realmente navega la web, sino que nos ponen una experiencia de usuario mejorada en la que no tenemos que saber interpretar todo este código ni memorizarnos un montón de números IPs para que nosotros podamos ir de página en página. Así funcionan los exploradores en Internet. Ahora, les decía que todas las redes se conectan a Internet y las empresas también, pero son las empresas con los servidores las que nos prestan servicios según lo vayamos a necesitar. Entonces, si queremos entrar a Google, entonces a través de Internet solicitamos al servidor correspondiente cuál es Google, lo busca entre sus servidores y nos da el servicio. Y si queremos conectarnos a WhatsApp o a Instagram, es exactamente lo mismo. Todos los servicios que nosotros tenemos en Internet están guardados en algún servidor. La base de la arquitectura cliente-servidor es lo que nos permite actualmente que el Internet sea lo que es hoy en día. Ahora hablemos de cada uno de los exploradores que existen. Internet Explorer, que después evolucionó a Edge, se caracteriza por tener una navegación por pestañas, como los demás. Es personalizable, como los demás. Tiene una sincronización por historial y marcadores, es decir, si ustedes inician sesión en un Edge en su computadora e inician sesión en un Edge en otra computadora, van a tener el mismo historial, los mismos marcadores, porque puede tener esta sincronización. Hay algunas opciones de seguridad interesantes, como por ejemplo el modo privado. Sin embargo, del modo privado es importante decirles que lo que hace es no recuperar el historial, pero las páginas y el administrador de la red sí pueden darse cuenta qué páginas están ustedes visitando. Entonces, el modo incógnito o modo privado no es tan privado como uno cree. Permite instalación de extensiones. Ahorita les explico un poco de la historia de dónde vienen estas extensiones. Permite una opción que se llama inspección HTML, que es decir, nos permite ver el código que está detrás de la página. Es muy oportuno, una opción muy oportuna cuando estamos desarrollando páginas web. Nos permite la vista solo de lectura, que lo que hace es quitar la publicidad y hacer el contenido más sencillo para nosotros, y nos permite tener notas web. Edge es un poquito lento a mi criterio, a pesar de que Microsoft ha tenido muchos intentos de hacer un explorador un poco más competente. El Edge siempre se ha estado quedando un poquito rezagado. Hay algunos memes por ahí que dicen que el Edge uno lo instala solamente para instalar Chrome o para instalar Firefox, pero bueno, en todo caso siempre está instalado en cualquier computadora que tenga Windows como sistema operativo. Después tenemos Firefox. Firefox es el sistema operativo que empezó a ganar terreno hace ya algunos años atrás, sobre todo cuando empezó la inminente fuerza del software libre.
Mozilla Firefox no es software libre, pero venía instalado en Linux, por lo que empezó a popularizarse también y por supuesto fue el primer competidor, si la memoria no me falla, de Internet Explorer. Nos da características muy similares: navegación por pestañas personalizables, sincronización, opciones de seguridad, modo privado, instalación de extensiones e inspección HTML. Además que es más rápido, y debería agregarle por ahí que cuando uno está buscando PDFs no los descarga, sino que los carga en el caché, de modo que uno los puede visualizar en una pestaña del explorador sin tener que estarlos descargando. Muy útil, yo estoy usándolo mucho para cuando tengo que hacer búsquedas bibliográficas, porque Chrome descarga todo lo que encuentra. Y finalmente Google Chrome nos ofrece navegación por pestañas, es personalizable a través de un inicio de sesión, también nos permite historial y marcadores, opciones de seguridad, modo incógnito. Tiene una opción de conexión remota que lo pone por encima, o al menos en esa opción, de los otros exploradores. Si conocen lo que es un Chromecast, que es un dispositivo que se conecta a un televisor y nos permite transferir información desde una computadora a un celular, sabrán que Google Chrome tiene un botón automático para que nosotros podamos compartir la información que haya en nuestra computadora o en el explorador en una pantalla. ¿Eso qué quiere decir? Que nos da esta versatilidad sin tener que instalar ninguna aplicación adicional. Tiene un mercado de aplicaciones. Creo que Firefox ya tiene uno también, pero ahora les explico exactamente por qué hay un mercado de aplicaciones, y además tiene la opción de inspección de HTML. Les cuento por qué hay un mercado de aplicaciones en Chrome. Resulta que Chrome no nació como un explorador, nació como un sistema operativo. Eso significa que cuando Google lo creó, esperaba que pudieran vender computadoras que no tuvieran instalado nada más que un Chrome. Y por supuesto eso significaba que eran computadoras que no necesitaban tantos recursos, no necesitaban una tarjeta gráfica muy grande, ni demasiado espacio en disco, porque Google, cuando hizo las Chromebook, y las hizo en el momento en que lanzó Chrome, esperaba que la sociedad evolucionara a un concepto que ahorita ya conocemos, que se llama computación en la nube. Entonces esperaban que la gente nada más comprara clientes que eran computadoras muy livianas, que ni siquiera tenían ranura para un disco compacto, que solo necesitaban conectarse a internet e instalar Chrome. Entonces, ¿cómo sustituíamos todas las aplicaciones? Los procesadores de texto, el chat, todo eso se instalaba mediante el mercado de aplicaciones. Por eso Chrome tiene un mercado de aplicaciones, y por eso Chrome es tan pesado, porque realmente es un mini sistema operativo andando por ahí. Ahora, una vez que nosotros sabemos cuáles exploradores existen, pueden elegir el que ustedes quieran según las funciones que quieran. Hay gente que prefiere Firefox porque lo consideran más estable, más seguro. Chrome tiene una arquitectura muy buena y trabaja muy bien con muchas pestañas abiertas, y además tiene la opción de compartir pantalla por Chromecast. Esas son mis dos recomendaciones. Edge yo no lo recomiendo mucho a menos que necesiten abrir documentos EPUB. Creo que el Edge permite abrir este tipo de documentos. Fuera de eso no tengo mucho más que decir sobre este software. Ahora, resulta que el Internet no es otra cosa más que un montón de servidores conectados entre sí con información inscrita en cada uno de ellos. Cuando nosotros navegamos por Internet, no navegamos por los servidores, navegamos por un indexador de toda la información que está en esos servidores. Esos indexadores los conocemos como Google, Yahoo, Bing, que son páginas que se dedican a recorrer con software especializado todo el Internet y empezar a anotar qué contiene cada página, cómo se llaman sus botones, cuáles son sus metadatos, y entonces cuando nosotros buscamos en internet, buscamos en esos indexadores. Le llamamos también buscadores, y son herramientas disponibles en internet para localizar recursos que existen sobre un determinado tema o término de búsqueda en la red. Usan un motor de búsqueda que indica el internet, como ya se los expliqué, y realiza la búsqueda sobre los índices recuperados. Estos son algunos ejemplos: Google, Yahoo, Bing. Y también existen los metabuscadores, que es un buscador dentro de los buscadores. Imagínense que un buscador no busque solo en todo el material que tiene indexado Google, sino que también en el Bing y también en el de Yahoo. Entonces ese es el buscador de buscadores, que López Yepes nos define como ese software que opera enviando la pregunta del usuario a otros buscadores y directorios, y su respuesta es el resultado de la búsqueda total con las direcciones que entre todos han localizado, como SAP Meta, Zulula,
y Ibuji. Después, bueno, aquí tenemos Metabase también, que esto es muy importante decirlo, es una iniciativa latinoamericana que tuvo su gran apogeo en los 2000, eh, y Costa Rica participó en este proceso, incluyendo una colega de la Escuela de Bibliotecología ya pensionada, María Lourdes Flores. Y bueno, SubMeta es otro ejemplo de un metabuscador. También tenemos la búsqueda social. ¿Qué es la búsqueda social? Es esa que podemos hacer mediante las redes sociales. Y como está dentro de las redes sociales, permite las búsquedas utilizando toda la riqueza que tienen toda la riqueza de metadatos que tienen las redes sociales. ¿Cuáles son los metadatos que nosotros le damos? Nuestro cumpleaños, nuestros amigos, los gustos de nuestros amigos, y todo eso hace que sea una búsqueda mucho más rica a nivel de exactitud. Es decir, cuando nosotros hacemos una búsqueda no vamos a encontrar 20.000 resultados en 3 segundos como nos dice Google. Encontramos 3 resultados, pues de pronto son los resultados que necesitamos. ¿Por qué? Porque se basa en la red de contactos de una persona. Y como lo dice el texto, el algoritmo se basa en las recomendaciones de amigos, las visitas a sitios web y los likes que se han realizado. Básicamente mucho tiene que ver con todo esto que uno se da cuenta que sucede, que cuando uno conversa con las personas, de repente ya Facebook le está dando publicidad de dónde comprar lo que habíamos conversado con nuestros amigos, ¿verdad? Mucho tiene que ver con eso. Y después está la búsqueda semántica, que lo que está intentando hacer, pero apenas eso es un desarrollo, un proceso, es entender nuestro lenguaje natural. Es decir, yo no tengo que poner en Google, si yo quiero buscar un PDF que hable sobre aves de Costa Rica, yo pongo aves Costa Rica PDF. Pero en una búsqueda semántica yo pongo libro en PDF que hable de aves en Costa Rica. Y el buscador me va a entender. Tiene una mayor discriminación y utilidad, mejor comprensión de la búsqueda porque intenta comprender el lenguaje humano, y es un software inteligente adicional. Búsqueda semántica, no sé si han intentado usar Siri o el asistente de Google, o hay otro que se llama, que vende Amazon, ¿cómo se llama? Alegra, creo, Alexa, creo que es así como se llama. El asunto es que si ustedes ven un iPhone y le dicen Siri, cuéntame un chiste, o Siri, ¿dónde puedo encontrar helado? Te va a entender, les va a entender de lo más bien, porque está utilizando esa búsqueda semántica que poco a poco lo estamos trabajando. Wolfram Alpha es una buena, es un buen buscador de búsqueda semántica. Aquí sí tienen que usarlo en inglés, pero ustedes, por ejemplo, pueden poner qué edad tenía, qué temperatura había en Costa Rica cuando Putin tenía 40 años. Y si lo traducen en inglés les va a salir qué temperatura es. Entonces es un buen ejemplo de este tipo de búsquedas. Ahora, ¿qué tan segura es la web y todos estos exploradores? Para eso es importante tomar en cuenta lo siguiente. Ya antes hemos hablado en otra clase sobre todo lo que es seguridad informática, los firewall, los antivirus, los anti-spyware, todas las vulnerabilidades que existen y las soluciones para tapar esa vulnerabilidad ya las hemos hablado. Pero en internet existen algunos elementos que podemos encontrarnos. Por ejemplo, primer elemento que nos da, no es un tema de seguridad, sino de fiabilidad de la información, un enlace roto, ¿verdad? Citamos una referencia en nuestro trabajo y de repente el enlace no abre. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, existen formas de inscribir nuestros enlaces a un enlace permanente como el DOI, que es el que se utiliza para publicaciones de revistas científicas. Entonces el DOI nos permite un código que es permanente, que nadie lo va a borrar, ni se va a cambiar, ni va a suceder un enlace roto cuando entremos. Otro de los fenómenos que tenemos son los spam. ¿Qué sucede con los spam? Son ese montón de mensajes o correos no deseados. Usualmente tienen ciertos objetivos. Si es por correo electrónico, es recaudar correos para después enviar publicidad, construir una base de datos a través de este reenvío de correos que uno sigue dando reenvío. Pero también existen spam que son o para causar temor, para confundir a las personas, por ejemplo, que no nos vacunemos,
o también para crear tanto tráfico en un servidor hasta que se detenga y el servicio ya no pueda darse. Las redes sociales también son un elemento que hay que tomar muy en cuenta a la hora de trabajar con el internet, porque las redes sociales son un fenómeno bien particular. Le permite a todo el mundo decir lo que quiera, y eso significa que el doctor en filosofía puede opinar, y también cualquier otro hijo de vecino puede llegar y decir algo en contra de la vacuna solo porque se le ocurrió sin ningún fundamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que las redes sociales van a estar plagadas de información verídica e información errónea. Muchas veces es más errónea de la verídica. Y es lo que viene aquí a contarnos un poco lo que son las fake news. Vean esta publicación, esta página que dice: aprueba ley para dar 3 años de cárcel a quien corte su pasto antes de las 10 de la AM el fin de semana. Hay fotos ilustrativas, hay un encabezado, noticias relacionadas, y pareciera que esto es real, porque tiene todas las cosas que debería tener un sitio web. De hecho, hasta me puse en la tarea de crear una referencia bibliográfica. Tiene año, tiene autor, tiene título, tiene nombre de la fuente y tiene una URL, pero es mentira. Es una publicación que no es correcta. ¿Cómo identifico yo una publicación que es mentira? Bueno, cuando tienen títulos sensacionalistas, cuando por ejemplo tienen elementos gráficos extraños, o faltas ortográficas, en fin. Para eso voy a mostrarles este video muy interesante sobre algunas cosas que podemos aprender sobre las fake news en internet. En este momento, una persona con un celular tiene acceso a más conocimiento que cualquiera de los presidentes del mundo hace 30 años. Ni hablar de los reyes o sabios del pasado. Tener tanta información a la mano parece un buen motivo para celebrar, pero hay un problema que viene con esta revolución digital. Buena parte de los contenidos que se comparten en internet son noticias falsas, datos mentirosos, fotos editadas que parecen evidencia de algo y en realidad no lo son. Esto va desde los portales que publican historias inventadas como una forma de sátira, pasando por malentendidos, hasta personas que deliberadamente fabrican mentiras para alterar y dirigir la opinión pública. Entonces, ¿qué hacemos frente a este problema? Pues no hay una única respuesta, pero sí hay un par de prácticas que nos pueden ayudar. Lo primero es aprender a leer el contexto. Todos sabemos distinguir entre un borracho que se pone a gritar en la calle y un profesor que está presentando su opinión. No solo estamos concentrados en las palabras que escuchamos, también le estamos poniendo atención a todo lo que hay alrededor. Igual que con las cosas impresas. No es lo mismo un montón de hojas cosidas con un gancho que una revista que se esfuerza por investigar y producir contenidos serios. Pues bueno, Internet no es la excepción. El contexto de cada sitio web le añade todo un mundo de información a lo que uno está leyendo. El diseño gráfico, la URL, la lista de otros textos que están en ese mismo sitio, el modo en que aparecen los resultados de Google, la ortografía, las referencias, los vínculos y muchas cosas más. Cada uno de estos detalles nos da pistas sobre la calidad del sitio en el que estamos. Por ejemplo, ¿qué opinarían de esta frase al final de una noticia? Los grandes periódicos se negaron a publicar esta historia porque no quieren que sepas la verdad. Por favor, ayúdanos a compartir esta información. La letra roja ya es una mala señal. La mayúscula sostenida lo empeora. Signos de exclamación sin apertura, sospechoso. Y el mensaje con tono conspirativo es un anzuelo muy común de visitantes en internet. Nada de esto asegura que el artículo sea completamente falso, pero sí es la clase de cosas que deberían prender una alarma. En términos generales, el punto es que cuando todas estas señales se suman, es mucho más fácil descartar información como ofertas falsas, negocios fraudulentos o manipulación política. Ahora, el siguiente punto, nuestra actitud al momento de compartir información. Difundir un chisme falso es como romper una almohada llena de plumas en el techo de un edificio. El viento se las lleva y no hay manera de volver a ponerlas en su lugar. Por mucho que uno salga en público a rectificar, es prácticamente imposible que las personas que ya creyeron una mentira estén ahí nuevamente para enterarse de que no era cierto. En ese sentido, el acto de compartir información implica cierto grado de responsabilidad. Un dato no es cierto solo porque esté pegado a una foto,
Una noticia no es verdad solo porque esté publicada en un sitio web. Y no hace falta ir a la Biblioteca de Alejandría para estar seguro de que algo que encontramos es verdad o mentira. Basta con poner un poco más de atención. Basta con pensar antes de compartir. El problema no es que haya mentiras en Internet. Mentiras hay en todas partes. El problema es que tenemos que aprender a distinguir, para el caso de las fotos, los artículos, sitios web y demás, al borracho que grita en la calle de las personas que sí merecen nuestra confianza. Bueno, ahí tienen un video muy interesante producido en Colombia. Les voy a dejar el enlace en la presentación del curso y también en la descripción de este video. Pero es muy importante que reflexionemos sobre todas estas cosas que nos están diciendo para entrar en alarma cada vez que navegamos en internet y ver qué compartimos o no. Nosotros como profesionales de las ciencias de la información es importantísimo que siempre que publicamos algo en internet estemos completamente seguros que es verdad. Porque al fin y al cabo somos de los primeros profesionales que deberíamos estar casados con la responsabilidad de estarle ofreciendo a las personas, incluyendo amistades y familiares, información que sea verídica, que sea correcta y no estar estafando a las personas con información que no es real. Mucho ha tenido que ver la pandemia con la proliferación de este tipo de contenidos, porque por ejemplo la gente, o más bien al revés, mucho ha tenido que ver la proliferación de estos contenidos con la mala información en la pandemia. Gente que le teme a la vacuna porque vieron un fake news en el que les dicen que le están metiendo un chip o que les están poniendo algo que los va a enfermar peor, en fin. Entonces este tipo de cosas es muy importante que tengamos mucha pertinencia a la hora de compartirlas. Vamos a hacer un punto más, ahí está. Esta pequeña ciudad en el centro de Macedonia adquirió fama internacional de la noche a la mañana. En Veles viven unos 50.000 habitantes. Desde aquí, presuntamente, se influyó en la campaña electoral estadounidense a favor de Donald Trump mediante noticias falsas publicadas en Internet. Veles no parece un segundo Silicon Valley con transferencia de datos a alta velocidad. Tampoco parece plausible un complot de hackers con motivaciones políticas. Más bien parece que un grupo de jóvenes con conocimientos informáticos descubrieron en la campaña electoral una fuente de ingresos y la explotaron publicando historias ficticias con éxito. La idea surgió buscando formas de ganar dinero rápido, obteniendo clics en nuestra página web. Nos dimos cuenta de que Donald Trump tenía muchos seguidores. Asegura uno de estos jóvenes que prefiere mantener el anonimato. Al principio teníamos 15.000 miembros, el 100% eran estadounidenses. Al final eran casi 180.000 usuarios y 200 personas trabajando para las páginas. Según los expertos del portal de investigación Mimikama, esta no es una historia inusual. Lo que se hizo en Veles tenía poco que ver con un intento de influir en la política. En el caso de las noticias falsas, lo que importa es el tráfico. La gente entra a las páginas atraída por ciertos temas, con un clic se activa la publicidad y con la publicidad se gana dinero. Ganar mucho dinero con noticias falsas, un modelo que funcionó en Veles durante la campaña electoral estadounidense. No quiero hablar de mis ingresos personales, pero en promedio se llegaba a unos 5.000 euros al día. Más complejos y opacos son los llamados social bots, programas informáticos automatizados que imitan el comportamiento humano en Internet y se convierten en multiplicadores de opinión. Su influencia es más bien indirecta. Los bots distorsionan las tendencias y conducen a una polarización en las discusiones. Las voces más moderadas se ven relegadas. Las consecuencias que eso tiene para la sociedad es una pregunta abierta. En otras palabras, lo que sucedió en Macedonia no es una excepción, sino un ejemplo de lo que en Internet se puede ganar, publicar y manipular. Bueno, esto era una noticia de la agencia DW y es para agregarlo a la reflexión que estamos teniendo. Es decir, la fake news no solamente es un problema cuando la compartimos, sino que también darnos cuenta que realmente que alguien invente que la vacuna no es cierto, no es porque quiere que creamos que la vacuna no sea cierto, es porque quiere que alguien entre y dé clic. Entonces vean que hasta la motivación es
meramente mercantil, muchas veces no se trata de ideología, pero existen también los bots que entran a crear polémica o a generar tendencia en cierta opinión. Entonces yo creo un programa informático que haga que 35.000 personas entren a la misma publicación a decir un montón de opiniones diferentes, pero, a decir un montón de mensajes diferentes de la misma opinión, ¿verdad? Con el mismo criterio. Entonces la gente empieza a decir, si todo el mundo dice eso, yo también, pero no existe todo el mundo. Es un programa informático inventando todo. Entonces, tengamos mucho cuidado y seamos muy pertinentes a la hora de compartir información en internet. Estas son las referencias de la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en otro video. Hasta luego.